Bienvenidas, bienvenidos. Vamos ya con esta clase dedicada a cómo sanar el trauma del parto en tiempos de pandemia. Como sabéis la mayoría, esta clase se integra dentro del seminario que estamos teniendo en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, dedicado a la psicopatología del parto y nacimiento, en concreto a los aspectos psicológicos del parto traumático. Es un seminario que impartimos junto con Cristina Cortés, que es psicóloga y psicoterapeuta experta en trauma y en MDR. Y dentro de este seminario, pues hemos abordado todos estos temas y ahora vamos con la última clase, que de forma especial por el contexto de pandemia hemos decidido hacerla en abierto. Así que bienvenidas a todas las que os incorporéis a esta última clase y seguimos con todas nuestras alumnas. Bueno, hemos estado hablando de qué es el parto traumático, de todos estos aspectos relacionados con la clínica, y Cristina ha cubierto más lo que es la psicoterapia del trauma perinatal. Pero bueno, vamos a entrar un poco en contexto con cómo integrar todo lo que sabemos sobre el trauma del parto en este momento tan difícil, ¿no?, para todas las madres. Hace pocos días se publicó este artículo, que ha sido el primero que ha nombrado específicamente la salud mental materna en este contexto de COVID, de pandemia, ¿no? Y las autoras de este artículo señalaban cómo las medidas de salud pública que están dirigidas a evitar la propagación de la enfermedad son necesarias, pero provocan estrés, ira, confusión, ¿no? Y a esto añadían también un dato que creo que es muy importante tener en cuenta, como la crisis económica que ya está llegando y que se va a complicar, pues también intensifica la carga y el estrés mental para las madres y para las embarazadas, ¿no? Y cómo sabemos que en estos contextos, pues algunas personas van a recurrir a métodos nocivos de afrontamiento para hacer frente a la crisis, como pueden ser el consumo de alcohol o de sustancias, y todo esto, pues también sabemos y nos preocupa mucho que va a traer un aumento de la violencia de género, ¿no? Con consecuencias devastadoras y también aumento de tasas de suicidios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es muy preocupante, pero es verdad que en este contexto de pandemia no se está nombrando casi las necesidades de salud mental de las madres, ¿no?, y de las embarazadas. Las autoras de este artículo señalaban que, bueno, que podían afirmar con seguridad que van a aumentar los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, y nombraban este tema, ¿no?, los síntomas de estrés postraumático. Y hablaban de lo importante que es, pues, lo urgente, ¿no?, cuidar la salud mental de las embarazadas y desarrollar proactivamente estrategias apropiadas para aliviar el estrés, ¿no?, mediante la detección, identificación y gestión de trastornos de perinatales, de salud mental en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta clase también es un poco una respuesta a ese llamamiento. Toda la semana pasada hemos celebrado la Semana Mundial de la Salud Mental Materna y desde el instituto pues incluimos este eslogan, ¿no? No eres mala madre. Y decíamos esto, ¿no? No eres mala madre si no has podido disfrutar de tu embarazo, de tu parto. Tienes toda la vida para disfrutar de tu bebé. Creo que esto es muy importante y voy a repetir este mensaje varias veces, ¿no? Que incluso las madres que estáis teniendo mucha dificultad en este momento, pues por la preocupación, por la ansiedad, por lo que os ha tocado vivir, que siempre todo esto se puede sanar, ¿no? Vamos a ver un poco más qué pasa cuando ha sido traumático, ¿no? ¿Qué significa sanar el parto? Bueno, llevamos todo el seminario hablando de esto, pero para las personas que os incorporáis ahora, pues un breve resumen, ¿no? ¿Qué es parto traumático? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una herida emocional, una herida subjetiva. Solo cada mujer sabe lo que ha sido traumático para ella. El trauma tiene que ver con experiencias que te desbordan sin una contención, sin un consuelo, sin una posibilidad de acompañamiento, ¿no? Entonces, la experiencia de parto sabemos que puede ser traumática para la madre, para el bebé, para el padre, para la pareja y también para los profesionales que lo atienden, ¿no? Y un aspecto importante también es comprender que la vivencia del parto va a cambiar con el tiempo. Es decir, una madre puede tener una vivencia, puede tener la impresión de que su parto no ha sido muy traumático en los 2 días que siguen al parto y sin embargo meses después, como vamos a ver, estar muy enfadada o muy indignada sintiendo que fue un parto muy traumático, ¿no? El problema grande es que las consecuencias del parto traumático no suelen ser visibles, ¿no? Y sin embargo tienen muchos efectos, ¿no? Afectan enormemente a la salud mental de la madre, condicionan bastante la relación con el bebé, la relación de pareja y vamos a ir viendo cómo también afectan, pues, a la vivencia de la sexualidad, a los siguientes embarazos, etcétera, ¿no? O sea, realmente es un tema de salud pública, pero que tradicionalmente ha estado
bastante invisibilizado, ¿no? Recordar que ya lo vimos en el seminario anterior, ¿no? Que el parto ahora sabemos que es un evento neurohormonal, que está dirigido por hormonas que se producen en el cerebro de la madre y también hay hormonas que vienen del bebé y que establecen este diálogo, ¿no? Recomiendo esta síntesis que hizo Sarah Buckley, que es muy gráfica, con todas las aplicaciones que tiene esto luego en los cuidados. Y hay que comprender que este evento neurohormonal, que es el parto, produce un proceso psicológico muy específico en el trabajo del parto fisiológico y de alguna manera pues el parto conlleva una experiencia psicológica que como vimos en nuestro trabajo de investigación es muy potente, ¿no? Es una experiencia intensa, transformadora, que cuando las cosas van bien las madres salen del parto con una sensación de poderío, ¿no? De sentirse capaces de afrontar lo que viene. Otro aspecto muy importante de esto de la neurofisiología del parto es que precisamente por ese estado neurohormonal en el que están las mujeres durante el trabajo de parto y nada más dar a luz, lo que ahí suceda queda muy grabado. Y esto hace que también seamos muy vulnerables al trauma en el parto, especialmente si no hay unos cuidados adecuados, ¿no? Bueno, entonces, nosotras trabajamos la herida del parto desde este modelo, esta perspectiva que trabajamos en el instituto, que es la perspectiva que llamamos ecosistémica, ¿no? Nuestro modelo ecosistémico perinatal, que ya lo expliqué en la otra clase que tiene abierto sobre embarazo y parto en contexto de coronavirus, ¿no? Pero que tiene que ver pues, con esta mirada amplia y desde ahí también tiene que ver nuestro trabajo, ¿no? Nuestro colocarnos, la mirada perinatal que nombro aquí, para nosotros tiene que ver con poner al bebé en el centro e intentar comprender qué vive el bebé, cuáles son sus necesidades y desde ahí ir viendo las sucesivas capas, ¿no? Para nosotras la atención a esta etapa tiene que ver con una atención entrañable y respetuosa, ¿no? Y vamos a poner mucho cuidado en cada palabra, vamos a cuidar cada palabra y es un trabajo, todo este trabajo de atención, ¿no? A la salud mental perinatal tiene que ver con respetar los propios ritmos, con contener, con escucharnos y escuchar, ¿no? Mutuamente y vamos a ir ahí aprendiendo a la vez que sanando y para nosotras una clave muy importante en todo este trabajo es también el placer y la autorregulación a través del disfrute, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante cuidar a las profesionales mientras hacen ese trabajo de atención a las madres y ir, bueno, ir aprendiendo y construyendo, ¿no? Por esto digo que es un trabajo que está en construcción y os invito a ser partícipes, ¿no? Sabéis que partimos de la perspectiva ecosistémica de Uri Brochenbrenner, que lo explicó muy bien, estas matriuscas, ¿no? O estas cebollas, estas capas de la cebolla, ¿no? Y siempre intentando tener la visión amplia, ¿no? Ver el bosque, no ver solo el árbol, ver, además de esta mamá y este bebé que estoy atendiendo hoy aquí, ver el contexto, ver qué está pasando en la familia, ver cómo están los abuelos, ver cómo está la comunidad, ver cómo está la sociedad, ver qué mensajes me está dando esta cultura, ¿no? Y qué conflictos hay en los mensajes y tener la visión amplia, ¿no? Poniendo el foco en la prevención, en los cuidados, en la intervención temprana, multidisciplinar e integrando todos estos planos también con una visión que para nosotras necesariamente es ecológica y por eso nombramos siempre las necesidades más biológicas, ¿no? De los bebés en crianza, pero también una visión de crítica cultural, ¿no? Con una perspectiva de género, entendiendo el contexto patriarcal y entendiendo pues, temas como la violencia de género o la violencia obstétrica. Así que bueno, estoy yendo rápido porque quiero entrar ya en esta segunda parte, ¿no? De qué está pasando con el parto en situación de pandemia por coronavirus, ¿no? Esto es uno de los primeros reportajes que salió en España en el Correo, ¿no? En el cual unas cuantas madres contaban su experiencia, ¿no? Del miedo, de cómo estaba condicionando este miedo al contagio. La vivencia del embarazo, ¿no? Y esto, bueno, pues estamos viendo que está siendo difícil, ¿no? Por eso, eh, cuando hablamos de sanar el trauma del parto en contexto de pandemia, el contexto de pandemia lo que conlleva, lo que implica es incertidumbre, miedo, el confinamiento, ¿no? Y la separación. Y en este contexto hemos visto aquí en España por lo menos y en otros países por lo que estoy viendo también, pues ya lo nombramos en la otra clase, unos protocolos muy cambiantes, ¿no? Un día se dice una cosa, 3 días después se dice otra, ¿no? Y esto lo que estamos constatando también por desgracia es que está habiendo un aumento de la violencia obstétrica. Y esto, bueno, pues ojalá no fuera así, pero hemos visto cómo, bueno, vamos a ver, ¿no? Los testimonios que nos están llegando de las madres hay testimonios muy dolorosos y hay testimonios, por desgracia, de mucha violencia obstétrica. O sea que por resumirlo, pues sería esto, ¿no? El COVID aumenta el riesgo de violencia obstétrica. Esto es un testimonio publicado en el mismo reportaje de prensa que os decía, ¿no? Una madre en un hospital vasco cuenta esto, ¿no? No solo no le dejaron coger a su hijo, sino que sin previo aviso ni consulta se llevaron al bebé.
a la UCI. Ella, la madre, lo que cuenta, ¿no? Fijaros en este testimonio que duro. Lo hicieron como si no fuera mi hija, y sí, propiedad del hospital. A mí me llevaron una planta de infectados por coronavirus, pero hacía más de una semana que estaba sintomática. No pude amamantar, estuve sola en la habitación. Me dijeron, eres autónoma, haz tu cama, tu higiene, quita las sábanas y pon la ropa sucia en estas bolsas. Poco o nada les importaba que hubiese parido hace 3 horas. Lo importante es que me sacase la temperatura y les contestase si tenía problemas para respirar. Así estuve 3 días. Fue la peor pesadilla que me hubiese imaginado vivir durante mi parto. Totalmente inhumano y nada científico. Bueno, pues esto es terrible y ninguna mujer recién parida se merece este tipo de atención y este tipo de trato, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? Si el miedo de los profesionales justifica estas políticas. Yo creo que no. Yo creo que el miedo de las profesionales al contagio es totalmente legítimo y por supuesto que lo primero que hay que garantizar, yo creo, es la seguridad de las profesionales. Es muy dramático lo que estamos viendo en España, donde ahora mismo las personas que más se están contagiando son profesionales sanitarios. Yo creo que eso es inadmisible. Pero el miedo que tengan las profesionales a contagiarse no es una excusa para tratar de esta forma a las madres, ¿vale? Yo creo que hay que negociar, hay que nombrar, hay que buscar soluciones y las primeras que no quieren contagiar a las profesionales son las mujeres, o sea que yo creo que estamos todas a una, ¿no? Nadie quiere contagiar a nadie y ese debe ser el punto de partida de la búsqueda de soluciones creativas, ¿no? Nunca esta imposición violenta. Entonces, como os digo, en el contexto de la pandemia, pues las mujeres y las profesionales, ¿no? Pero vamos a hablar de las madres, están con miedo a la enfermedad, a contagiarse ellas, a contagiar al bebé y también con mucho miedo a que les separen de su bebé nada más nacer, ¿no? O a estar hospitalizadas. Además, el contexto del puerperio va a ser un puerperio en soledad, en el cual va a ser todavía más difícil construir estas redes de apoyo, ¿no? Que todas las madres vamos a necesitar en puerperio. Esta falta de apoyos también va a dificultar que se pueda sanar el trauma del parto. Y sabemos que lo virtual ayuda, pero no todas las madres tienen buen acceso a redes de apoyo en Internet ni tienen buenos medios para conectarse, ¿no? O sea que bueno. He intentado sumarizar un poco los posibles escenarios, generalizando. Luego, obviamente, cada caso es distinto, ¿no? Pero un primer escenario es el de la mujer que no está infectada por coronavirus. Sin embargo, en estos casos lo que estamos viendo es mucho miedo, ¿no? Mucha incertidumbre bueno, el posible efecto del estrés en el embarazo, ¿no? Que eso también habría que verlo, ¿no? Pero también quiero señalar que es importante que hay aspectos positivos del confinamiento, ¿no? En nuestro entorno hay mujeres que gracias al estado de alarma pues han podido pasar las últimas semanas del embarazo en casa más tranquilas con sus parejas o con sus otros hijos y han podido pues disfrutar de una tranquilidad que igual sin pandemia no hubieran podido tener todo ese tiempo para conectar al bebé, ¿no? No todo es negativo, hay cosas buenas. Pero bueno, el miedo es real, es el miedo al intervencionismo en el parto, porque están aumentando mucho los partos instrumentales y las cesáreas innecesarias. Y repito que esto es violencia obstétrica, así como la separación, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto hay muchísimas mujeres. Yo diría que ahora la mayoría de las embarazadas tienen uno o varios de estos miedos, ¿no? Esto es uno de los testimonios que ha llegado al Parto es Nuestro, que hay una sección específica de embarazo y parto en tiempos de COVID, ¿no? Y dice esta madre, sola, voy a estar sola en medio de esta horrible situación, ¿quién me va a calmar y apoyar durante las horas que pueda durar mi parto, ¿no? Y dice el padre, ¿no? Solo, va a estar solo sin saber cómo estoy, sin poder conocer a su hijo desde el primer segundo. ¿Quién le va a decir que ha sido padre, ¿no? Como no hayan habitaciones libres, tendrán que esperar fuera, en la calle, no es justo, ¿no? Nos han quitado las consultas, la preparación al parto. Por favor, no nos quitéis el apoyo de nuestras parejas, ¿no? No les quitéis a los padres este momento, ¿no? Decían esta madre y su pareja. Yo creo, y lo he dicho, que el acompañamiento en el parto no es un capricho, es una necesidad. Si la madre está acompañada de su pareja o de alguien de su confianza, es mucho más probable que el parto vaya bien y no se complique, porque precisamente por esta neuroendocrinología del parto, el tener a alguien que te acompaña, que te sostiene, que te cuida, que te acaricia, que te favorece que liberes oxitocina y que no tengas miedo, todo esto favorece la evolución del parto, ¿vale? Privar a una embarazada, a una parturienta de ese acompañamiento es directamente intervenir en su parto produciendo más estrés y con más riesgo de que se complique el parto. Esto hay que nombrarlo así, ¿no? Este es un testimonio muy tierno de un padre que ha vivido esto, ¿no? Un padre primerizo al cual en el último momento no le han dejado acompañar a su mujer en el parto y además ella
ha dado a luz sin el móvil, no se ha podido comunicar. Al día siguiente el padre va al hospital para conocer a su niña, no le dejan y escribe ese texto, ¿no? Que me parece muy tierno y muy ilustrador, ¿no? También de lo que están viviendo los hombres, los padres, ¿no? Como una hoja en blanco que comienza a escribirse. Aquí hoy inicia tu vida en nuestro extraño mundo. Como buena guerrera conseguiste salvar sus primeros obstáculos. Aquí estaremos ahora apoyándote y agradeciéndote darnos el privilegio de ser testigos y aprendices del milagro de la vida. Sentado en la acera esperando conocerte, ¿no? Esta es la situación que han tenido que pasar muchos hombres, ¿no? Estar fuera esperando, ¿no? Esto también hay que nombrarlo porque esto también va a haber que sanarlo, ¿no? Va a haber que dar un espacio a estos padres que no han podido, bueno, pues estar ahí presentes en estos nacimientos, ¿no? Vamos a seguir. Este es otro testimonio en una página web de testimonios de parto COVID en inglés. Esta es Katie, una mamá que tenía dos partos anteriores, uno de ellos por cesárea, que como están haciendo muchas mujeres, intentó aguantar al máximo antes de ir al hospital. Su plan era dar a luz en el hospital, pero por el contexto de la pandemia, pues no quería llegar demasiado pronto, ¿no? Terminó pariendo en el coche, sin asistencia, y bueno, fijaros esta foto, aunque no era su plan, la foto de felicidad y alegría que tiene después de haber tenido un parto muy bueno, ¿no? También esto es curioso, ¿no? Porque en España hemos visto algunos de estos casos de mujeres que han parido en su casa o en el hospital o sea, perdón, o en el coche, en el trayecto, y después de haber tenido un parto muy bueno y de estar madre y bebé perfectamente y que todo ha ido bien, pues en algunos casos se ha hecho un poco el disparate este de trasladarlos a un hospital, lo que cual aumentaba muchísimo el riesgo de infectarlas, ¿no? Yo creo que si la madre y el bebé están bien y el parto ha ido bien, probablemente no haya necesidad de ir a un sitio donde aumenta el riesgo de infección, ¿no? Este es otro de los relatos que nos ha llegado, ¿no? Voy a ir leyendo porque creo que es muy importante para poder sanar el trauma, escuchar los relatos de las madres, ¿no? Que es una herramienta súper potente y también para aprender de lo que viven las mujeres, ¿no? Siempre animo a leer relatos. Bueno, pues esta madre que parió el 7 de abril cuenta esto, ¿no? Cómo llegó al hospital de medianoche y esta madre iba con su pareja y con su niña pequeña. Entonces, bueno, como no tenían otra opción, al final su pareja se queda con la niña y ella en el último momento pues tiene que ir a parir sola, ¿no? Dice, con todo el dolor de nuestro corazón. La niña se había quedado dormida, mi pareja no quería que entrara sola, le dije que no podía dejarla sola. Me subí la mascarilla, me recoloqué los guantes rosas de fregar, cogí la maleta en una mano, el bolso con el plan de parto en la otra y caminé sin echar la vista atrás. Fue uno de los momentos más duros de la noche. Que estoy de parto, le grité el de admisión, que estaba haciendo algo y no me miraba. Salió corriendo a avisar en el triaje. Al entrar al pasillo me dio una contracción, tuve que sujetarme a la pared. Abrieron enseguida la puerta del triaje y me llevaron al paritorio en silla de ruedas por pasillos vacíos. Ya en paritorio me exploraron y me dijeron que estaba dilatada, que iba a ser muy rápido. Les di mi plan de parto, fijaros, ¿no? Les comenté algunas cosas importantes para mí sobre el precalostro congelado que llevaba por lo que pudiera pasar y me dijeron que fuera entrando a paritorio y que se lo leerían. Al entrar al paritorio me eché a llorar. Me preguntaron si era por los dolores. No, no era por los dolores. En el plan de parto pedí que el padre pudiera ver mediante videollamada el expulsivo. Insistí en ello y dijeron que no me preocupara. Me ofrecieron cambiarme los guantes de fregar por los azules y me los cambié, pero pronto me di cuenta de que los estaba mordiendo y me los quité. La mascarilla no sé en qué momento la perdí. Estuve 7 horas y me fueron haciendo tactos cada 2 o 3 horas. Algunos los pedí yo, pero no avanzaba porque había una burbuja de agua delante de la cabeza de la niña. Estuve en posturas imposibles, lo que me pedía el cuerpo, de rodillas en la cama, de pie, de cuclillas, de rodillas sobre una almohada en el suelo, utilizando la cama para hacer fuerza para estirarme. Casi siempre había alguien del equipo tirado conmigo en el suelo, en una postura más rara aún que la mía, para sujetar los monitores y ayudarme en lo posible. Bueno, esto es bonito, ¿no? Esto habla muy bien de estos profesionales. Las vocalizaciones me vinieron bien. Una matrona me preguntaba de vez en cuando qué quería hacer, supongo que por ver si quería la epidural, pero sin mencionarla. Viendo que no me apeaba del burro, a las 7 me dijeron que no avanzaba y que se podría probar con epidural o romper bolsa. Bueno, finalmente dice, le rompen la bolsa, ¿no? Estaba en posición de litotomía, no tenía apoyos en los pies, así que me puse a chillar como una loca y a decir que no podía. Me dijeron que era mejor no chillar para hacer más fuerza, sacaron estribos y asas para agarrarme. Primer pujo, coroné, sentí el anillo de fuego. Segundo pujo, noté que salían los hombritos y en el tercero terminé de salir y me pusieron a mi hija sobre mí. No hubo videollamadas, las circunstancias no lo permitieron, es lo que más pena me da. El padre se pasó toda la noche con los inventos preparados para verlo y grabarlo.
Respetaron en todo momento lo fundamental de mi plan de parto, me trataron con mucho cariño. Bueno, esto está muy bien, ¿no? Me enseñaron el cordón blanco antes de cortarlo, o sea, que le permitieron que dejara de latir el cordón. Ni un punto ni un desgarro, estoy perfecta. Nació a las 7:20. Media hora después ya estaba enganchada al pecho, el personal me felicitó por mi trabajo de parto, ¿no? Bueno, pues ahí está ahí estupendo. Dice, sobre las 11 pedí el alta voluntaria. La gine me la dio, pero el pediatra no. Dijo que tenía que quedarme 24 horas. Esto tampoco tiene sentido. Que podía llamar al juez porque la niña era una ciudadana con derechos. Esto es, una vez más, volver al tema de amenazar a las madres y bueno, también está pasando en España y es un poco una pena, ¿no? Porque si hemos visto que la mujer había parido perfectamente, su bebé estaba perfecta, era una madre que tenía otra niña y al padre en casa, ¿por qué no? Porque tiene que esperar. Bueno, a pesar de todo, esta madre tiene un recuerdo bonito y lo que parece es que los profesionales hicieron muy buen trabajo, ¿no? Bueno, el siguiente escenario sería este, ¿no? Mujer embarazada que da positivo a coronavirus y puede estar asintomática o puede estar leve. En este contexto hay que añadir el miedo a que se complique la infección, sobre todo a la complicación posparto, que sabemos que está pasando en algunos casos. Esto es una posibilidad real, es serio, y esto también en algunos casos puede llevar pues también a el alivio, ¿no? De que no se complique a una situación de agradecimiento, ¿no? En muchos casos a estas madres se les está dando el alta temprana, se les está recomendando aislamiento domiciliario y va a haber toda una serie de dificultades, ¿no? La interacción, el posparto, que luego vamos a ir viendo, ¿no? En algunos casos va a haber lo que llamamos síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es cuando la mujer siente mucho agradecimiento hacia los profesionales, incluso si estos profesionales han hecho cosas que no estaban bien hechas o no la han tratado bien del todo o ya en casos graves que haya habido violencia obstétrica, ¿no? Como os digo, la vivencia del parto cambia bastante con el tiempo. Y es normal los primeros días estar muy agradecida porque si tu bebé esté bien o si te has librado de una infección grave, pues bueno, te puede pues estar contenta, ¿no? Fijaros en este testimonio tan duro, también de la misma nota de prensa, tenéis ahí el enlace, de una madrileña que dio a luz en un hospital público de Madrid, ¿vale? Llegué al centro por rotura de bolsa y ahí empezó todo. Me hicieron la prueba del COVID y di positivo. A mi marido ni se la hicieron, sencillamente no le dejaron pasar. Además, me administraron oxitocina sintética desde el principio para acelerar el parto, según ellos, porque había que exponerme lo menos posible. Bueno, no está demostrado para nada que dar oxitocina sintética disminuya la exposición, ¿vale? En general, el parto fue espantoso, todo lo contrario a lo que me había preparado. Y aquí ya vemos un poco el tema del trauma, ¿no? Me sacaron a mi bebé con fórceps y me hicieron episiotomía, pero con el nacimiento de mi bebé empezó la verdadera pesadilla. Le hicieron la prueba, salió negativa, pero se la llevaron a la UCI sin ni siquiera dejarme tocarlo. Lo vi a 2 metros de distancia. He parido sola, nadie me ha acompañado, no he podido estar con mi bebé y encima no he tenido la posibilidad de iniciar la lactancia materna desde el principio. Le han dado biberones sin pedirme permiso y ahora estoy pasando por auténticas dificultades para instaurar la lactancia. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo sanar todo este trauma cuando tú esperabas una casa, cuando ha sido todo lo contrario y además te han hecho cosas que no se basan en la evidencia científica, ¿no? Esto es muy duro. Forces, oxitocina, episiotomía, separación, ingreso de una bebé que está sana, ¿qué está pasando, no? Fijaros la diferencia con este otro testimonio que creo que es de Estados Unidos, ¿no? Esta es una madre que su pareja había dado positiva y se suponía que ella también era positiva, finalmente ella también resultó ser positiva, ¿no? Pero fue a parir acompañada por una doula y durante el trabajo de parto llega un pediatra que le informa de que le recomiendan separarla de su bebé al nacer. Y ella simplemente dice, no, yo no quiero y firma el consentimiento informado diciendo que ella no acepta que le separen de su bebé. Entonces, nada más dar a luz, tiene a su bebé con ella, ¿no? Y ella es positiva y está perfectamente y bueno, pues qué diferencia, ¿no? De respetar el consentimiento informado a no respetarlo, ¿no? Bueno, el tercer supuesto, afortunadamente, es el menos frecuente, pero también se está viendo, ¿no? Embarazada que pilla la infección de coronavirus y que desarrolla síntomas graves de neumonía y que necesita hospitalización o incluso ingreso en UCI, ¿no? Estos casos son afortunadamente pocos, pero aquí sí que va a ser muy complejo desde el punto de vista médico, ¿no? Primero porque la propia medicación que se está dando en los casos de neumonía, bueno, se dan muchas medicaciones, ¿no? Pero una de ellas es la cloroquina, que puede producir efectos secundarios psiquiátricos. Además, el estar en la UCI, la gravedad de la neumonía, o si hay un tromboembolismo, o si hay otras complicaciones, todo esto puede favorecer un síndrome confusional. Y este síndrome confusional, ¿no? O hay madres que están ingresadas en la UCI con una neumonía que complica
eh, su oxigenación y la del bebé, y en muchos casos de estos pues está indicado finalizar el embarazo. Pero imaginaros estas mujeres que algunas están dando a luz o se les ha hecho una cesárea directamente estando ya sedadas o estando intubadas, ¿no? Qué situación tan difícil, qué doloroso, ¿no? Y algunas se van a despertar sin su bebé en la UCI y con todos los efectos estos de la sedación, de la medicación, van a ser reencuentros muy difíciles, ¿no? Por mucho que los profesionales están haciendo algunos una tarea excepcional sosteniendo a estas madres, ¿no? Y tenemos compañeras que están ahí. Eh, Además, después de estos pasos por la UCI, puede haber mucha fatiga por la propia infección por coronavirus, puede haber un síndrome post-UCI, que es muy frecuente y que es muy largo y complicado de tratar, sigue habiendo riesgo de tromboembolismo pulmonar o venoso profundo, es decir, son madres que van a afrontar una recuperación lenta, incierta, y con un recién nacido que en algunos casos ha sido prematuro y también van a necesitar un ingreso, ¿no? Yo creo que estas son las situaciones más complejas. Quiero insistir que son muy pocas, ¿vale? Afortunadamente esto va a pasar en una minoría de casos. Y la buena noticia, me están llegando testimonios muy bonitos de madres que habiendo pasado por ahí, habiendo dado a luz en una cesárea en la UCI y estando después ingresadas en la UCI, las propias enfermeras han facilitado que estas madres puedan luego amamantar. ¿Cómo? Pues en algunos casos haciendo una extracción de leche con sacaleches de la madre que está en la UCI. Fijaros qué difícil y qué bonito, ¿no? Qué gesto tan, de cuidado tan hermoso para que estas madres, en cuanto han podido ponerse al pecho al bebé, lo hayan hecho, y para algunas de estas madres la lactancia va a ser una experiencia también sanadora de todo este trauma. Bueno, estos son, como os digo, los casos menos frecuentes y los más complicados, ¿no? Y si llevando la mirada perinatal pensamos o nos hacemos la pregunta de qué está viviendo el bebé en el útero, ¿no? Cuando en este contexto, pues este artículo se ha publicado hace poco, el día 8 de mayo, ¿no? Eh, Sobre los efectos del estrés en el embarazo en el desarrollo del bebé, que esto es otra de las cosas de las que hay mucha evidencia, ¿no? Sabemos que si la madre tiene mucha ansiedad durante el embarazo, esto puede afectar y complicar el embarazo. Además, obviamente, ¿qué pasa con el bebé si nace prematuro o si, bueno, pues hay una neumonía materna que complica su estado, o qué pasa con el recién nacido si está separado de la madre, ¿no? El problema es que la mayoría de estas consecuencias se van a ver a largo plazo, no se ven inmediatamente y las conocemos más otros profesionales que los que atienden los partos en general, ¿no? Porque algunas de estas consecuencias y algunos de los efectos en la salud de todo esto lo que dan son problemas psicológicos a muy largo plazo, ¿no? Que no se ven inmediatamente. Entonces esto es difícil de verlo también, ¿no? El estrés de la separación para el recién nacido es muy grande y va a ser mayor cuanto más se prolongue la separación, ¿no? El inicio de la lactancia puede ser muy difícil. También nos surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser luego en el domicilio con el aislamiento, sin interacción, o con cómo se va a construir el vínculo, ¿no? Todos los recién nacidos necesitan contacto, necesitan piel con piel, necesitan interacción, ¿no? Necesitan sentirse queridos, cuidados y parte de una familia que les quiere y les recibe, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil, y a ver cómo podemos sanar. Entonces, bueno, con todo esto simplemente quería enfocar un poco el contexto de cómo vamos a tratar todos estos traumas, ¿no? Y este es un poco el encuadre. Eh, Vamos a hacer un mapa del trauma. Esto es muy importante. Tenemos que saber qué es lo que ha vivido esa madre, qué es lo que ha vivido ese padre, qué es lo que ha vivido ese bebé. Y con esto vamos a trabajar la narrativa, ¿no? La construcción del relato, y luego vamos a hacer un plan de tratamiento en las distintas áreas para ver las cosas que ayudan, ¿no? Voy a hacer una revisión rapidilla, pero bueno, lo primero, el mapa del trauma. Es muy importante poder construir el relato del parto. Es muy importante ayudar a las mujeres a contar su parto, ¿no? Todas las mujeres necesitan contar su parto en las semanas que siguen al mismo. El parto es una experiencia psicológica tan fuerte, tan transformadora, tan brutal, ¿no? Da igual que sea un parto bueno que un parto traumático, todas necesitan contar la experiencia para integrarla. Y esto está demostrado, ¿no? Conforme cada vez que cuentas el parto, vas integrando un poco todo lo que has vivido, ¿no? Entonces, uno de los mayores regalos que se le puede hacer a una mujer que acaba de dar a luz en las semanas que siguen al parto es: cuéntame tu parto, ¿no? Te escucho, pero cuéntamelo en detalle. Cuéntame cómo te sentiste, qué pensaste, ¿no? Y si el parto ha sido traumático, a veces la primera tarea es ayudar a la madre a escribir su relato. Y luego veremos que este relato escrito le podemos dar muchos usos, ¿no? Es muy bueno también si la madre puede contar su parto en presencia del padre y el padre puede contar lo que ha vivido él en presencia de la madre, ¿no? Esto también a veces es un primer paso. Una vez que tenemos el relato,
ahí tenemos que trabajar las profesionales de la salud mental, identificar todo lo que ha pasado, ¿no? Y hay que ver en todos los planos, como os decía antes, lo de la capa, las capas de la cebolla, ¿no? Las capas concéntricas. Pues hay que ver qué ha pasado en el plano físico, ¿no? Hay muchas madres que salen del parto con el periné destrozado porque se les han hecho episiotomías o han tenido desgarros muy grandes por culpa de la episiotomía. Hay madres que salen con incontinencia fecal, urinaria, de esto no se suele hablar. Es muy importante que haya una valoración. Igual que si una madre tiene una cesárea es cirugía mayor abdominal, es como si te operan de apendicitis, pero conforme sales del quirófano te dan un recién nacido, ¿no? Entonces, una cesárea puede tardar hasta 6 semanas en llegar la recuperación física, hay que ir muy despacio y todo esto va a requerir unos cuidados. Las madres necesitan que pues, profesionales de enfermería o matronas o fisioterapeutas, dependerá de cada caso, les ayuden a integrar esas heridas del parto traumático, a ver cómo va la cicatriz, a ver qué cuidados necesitan y a ir poco a poco, ¿no? Y si hay un problema físico, ¿no? Pues si hay una incontinencia o hay una lesión o hay una cicatriz hipertrófica, pues esto habrá que trabajarlo también. Y lo tendrá que trabajar el profesional que sepa trabajarlo, ¿vale? A nivel psíquico hay que valorar todos los síntomas y hay que ayudar a la madre a identificar sus síntomas y a ver cómo impactan, ¿no? Hablábamos en las clases anteriores de este seminario de los síntomas del estrés postraumático, ¿no? De las madres que constantemente reviven el parto, que les viene a la cabeza todo el rato el recuerdo del miedo que pasaron o del momento en que les hicieron la episiotomía o de cómo se sintieron desnudas delante de desconocidos o de los tactos vaginales que les hicieron sin permiso. Es decir, puede haber recuerdos intrusivos, desagradables, pero que vienen todo el rato a la memoria, aunque la madre no quiera. Y esto afecta y además hace que muchas madres se aíslen o eviten el contacto con, situaciones o con personas que les recuerdan el parto, ¿no? Entonces todo esto es muy complejo. Está explicado en las otras clases, pero hay que valorar cada uno de estos síntomas y el impacto que está teniendo, ¿no? Un síntoma nuclear al que hay que prestar mucha atención es al insomnio y a las pesadillas, ¿no? ¿Qué tal duerme esa madre? Y hay que preguntar, ¿no? ¿Cómo afecta estos síntomas del parto traumático, cómo afectan a tu relación de pareja? Por eso es muy importante también saber qué ha vivido el padre, ¿no? ¿Cómo afectan a la sexualidad, ¿no? ¿Cómo afectan a la relación que estás haciendo con tu bebé? A la construcción de ese vínculo. Para algunas madres, ver al bebé es un recuerdo del parto traumático y sabemos que muchas madres que han tenido un parto traumático se pueden sentir distantes o desconectadas de sus bebés o pueden sentirse mal porque no sienten ese amor que esperaban sentir, ¿no? Esto hay que trabajarlo, hay que explicar a las madres que no es culpa suya, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la lactancia? La lactancia puede ser sanadora, pero también puede ser retraumatizante. Hay madres que después de un parto traumático dar de mamar va a ser muy duro y muy difícil y hay que tener muchísimo cuidado en el acompañamiento y en la ayuda profesional, ¿no? Y también a largo plazo sabemos que el parto traumático afecta a la identidad, tanto a la identidad materna como a la identidad profesional, ¿no? Y puede haber aspectos espirituales que también hay que tocar. Todo esto está bien hacer el mapa, aunque luego muchas de estas cosas no se van a trabajar hasta mucho tiempo después, ¿no? Y también conocer bien el concepto de crecimiento postraumático, que esto es muy bonito, ¿no? Hay mujeres que de una experiencia traumática van a salir reforzadas, van a salir con más deseo de ayudar a otras madres, sintiéndose en un lugar diferente, se van a replantear las cosas, bueno, toda esta parte buena que puede tener el transitar un duelo, ¿no? Entonces, bueno, la narrativa del trauma, ¿no? Os he puesto esta noticia, ¿no? Del mundo, era de los primeros mellizos que nacieron en España por parto vaginal en plena pandemia, ¿no? Decían, les contaremos que su parto fue de película. Bueno, esto es la narrativa, ¿no? Hay que hacer la construcción del relato. Hay que ayudar a la madre a contar su historia y a integrarla, ¿no? Aquí a veces ayuda a tener la historia clínica, ¿vale? Se puede pedir la historia clínica y se puede saber qué pasó, qué hicieron, sobre todo en casos que ha habido mucha confusión y también viene bien llevar un diario, ¿no? El diario a veces lo puede hacer la propia madre, pero a veces si la madre está ingresada o está en un momento difícil, lo puede hacer un familiar con ella, ¿no? Incluso un diario fotográfico, si el bebé ha estado hospitalizado, llevar un diario de cada día, todos los detalles que haya pasado, ¿no? Esto va a permitir luego poder contarle a ese bebé y a ese niño o niña lo que pasó en su nacimiento. Esto ya es sanarlo, ¿vale? En el momento que construimos el relato, integramos también los detalles buenos, incluso si ha habido traumático, si ha habido trauma, siempre hay experiencias positivas y esto ir integrándolo ayuda, ¿no? Y también hay que validar la violencia obstétrica, ¿no? Hay muchas de las secuelas del parto traumático son en realidad secuelas de la violencia obstétrica sufrida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante nombrar esto, ¿no? Decirle a la madre, pues es que esto que te han hecho no está bien, es que tú no te merecías esto, es que ninguna mujer merece que le traten de esta manera, como en ese relato que hemos visto, ¿no? Que le hagan
le den oxitocina sin su consentimiento, o le hagan una episiotomía, o le separen de sus recién nacidos sin una razón, ¿no? Esto hay que validar ese sentir de la madre, pero luego hay que trabajar esas emociones tan intensas, ¿no? Que esto va a generar de rabia, de enfado, cómo va a afectar esto a las relaciones con los profesionales también. Entonces, bueno, como os digo, para cada una de estas cosas hay que hacer un plan de tratamiento y hay que priorizar, ¿no? En función de lo que necesite la diada en cada momento y de lo que quiera esa madre. Como os digo, pues a veces lo más urgente es decir, bueno, pues esta madre que está con este bebé de 10 días, para esta mamá lo más urgente es que funcione la lactancia y lo primero que necesita es una buena asesoría en lactancia, ¿vale? Y todo lo demás puede esperar, o sea, trabajar el trauma de este parto, pues igual lo vamos a dejar para dentro de un año y no pasa nada. Hay que respetar mucho las necesidades y la intuición de cada madre, ¿no? Hay madres que dicen, no, es que yo ahora esto no lo quiero tocar, vale, perfecto, ¿no? Pero en algún momento, si quieres, lo hablamos, ¿no? Eh, bueno, sí que la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia hay que elegir el momento para hacerla y hacerla con buenos profesionales bien formados, pero creo que es muy importante que todas las personas que atienden o acompañan a madres recientes, a puérperas, sepan lo que es una urgencia, ¿no? Una urgencia es el insomnio grave, ¿no? Cuando una madre lleva varios días sin dormir apenas, puede entrar en un estado de confusión o puede incluso desencadenarse una psicosis posparto, que es cuando la madre empieza a pensar cosas que no están sucediendo en realidad, ¿no? Pero puede empezar a delirar. Esto es muy poco frecuente, pero cuando pasa, si una madre empieza en este estado de insomnio, de agitación, de confusión mental, de estar rara, lo primero es no dejarla sola, ¿vale? Estar todo el rato acompañándola a ella y a su bebé. Y lo segundo, urgentemente una consulta médica y una valoración psiquiátrica, ¿vale? Bueno, y luego las cosas que ayudan son las cosas que ayudan en todos los pospartos, ¿no? La madre debería ocuparse solo de su bebé y de descansar y nada más, ¿eh? El lado bueno del confinamiento es que a veces, bueno, pues eso va a evitar visitas innecesarias, pero el lado malo es que muchas madres van a estar muy solas, ¿no? Este es otro testimonio, ¿no? De otra madre que cuenta un parto traumático, ¿no? Dice, mi parto fue bien, solo algunos puntos, todo bien, pero psicológicamente estaba muy triste. Volví a mi habitación en el hospital general, sola y aislada, no sabía nada de mi bebé. La primera vez que lo vi fue 12 horas después por una videollamada que me hizo personal sanitario de neonatos. Siguiendo los consejos de mi matrona, empecé a estimularme el pecho, ¿no? Para sacarme leche, primero con la mano, luego con el sacaleches. Los primeros días y horas tras el parto no sale leche, solo salen unas gotitas de calastro. Bueno, después de presionar y hablar con todos los médicos, al final me dieron el alta precoz a las 24 horas, pero tuvimos que esperar otras 24 horas para que le dieran el alta a mi hijo y por fin nos pudimos ir a casa. Estuve las primeras 48 horas de vida de mi hijo sin poder siquiera verle. Bueno, esto ya os digo que es muy duro, ¿no? Estoy feliz, dice esta misma madre, ¿no? Porque la lactancia natural ha salido adelante. Estuve 48 horas sin mi hijo, no tenían derecho a quitármelo. ¿Tiene sentido un protocolo sanitario que a falta de evidencias científicas lo que hace es separar a la madre del hijo en el hospital los días que la madre esté hospitalizada para luego irse hijo y madre a su casa con recomendaciones positivas sobre la lactancia, ¿no? ¿Se puede entender como trato humano un protocolo que olvida la relación fisiológica entre madre e hijo en el momento del nacimiento? Bueno, yo creo que estas preguntas que se hacen las madres son así, ¿no? O sea, no es un trato humano, ¿no? Así que bueno, para sanar todos esos traumas he rescatado este texto tan bonito de Esther Ramírez Matos, compañera psicóloga y docente del Instituto Perinatal, que escribió esto, ¿no? Estos consejos para madres que creo que son súper valiosos en este texto que tituló Puerperio en tiempos de pánico. Si eres una madre reciente y tienes cada día y cada noche que cuidar a tu criatura, cuida de ti también. Te animo a que te protejas, no solamente quedándote en casa, sino estando atenta a lo que entra en tu hogar, las noticias, los mensajes, los audios, las conversaciones, para que elijas conscientemente aquello que te hace bien, lo que te da energía y fuerza para tu momento. Soy consciente de que esto que te digo es difícil, ¿no? Es muy difícil no vivir el miedo, pero recuerda, eres afortunada de que tú y tu bebé podéis estar inundados de oxitocina y de momentos de tranquilidad y amor constantes que te llegan a través del vínculo con la criatura. Si puedes, disfruta. Intenta no perderte entre las redes y las estadísticas. Procura aislarte del mundo exterior y vivir en tu tiempo lento, húmedo, calentito y balbuceante. Querida madre puérpera, deseo de corazón que puedas hacerlo, que te olvides un poco del mundo y construyas el vuestro propio dentro de tu cueva. Ese espacio íntimo y único que hacéis entre vosotros dos puede ser un lindo amortiguador en estos tiempos de caos. Puedes aislarte sin culpa. No es tiempo de luchar, no es momento para ti de estar en la trinchera.
Te toca intentar disfrutar de tu puerperio hermoso y merecidísimo. Maternar con todo el placer que puedas para minorar la huella de este susto que vivimos, a base de hablar con tu bebé, de dar besos, mordiscos y acurrucarte horas y horas a su ladito. Y bueno, ya por último quería nombrar dos cosas, ¿no? El tratamiento del bebé, cuando el bebé ha estado separado de su madre, cuando el bebé ha estado en una UCI, cuando el bebé llega en estos momentos, ¿no? Y es prematuro, o bueno, pues se puede tratar, ¿no? Este libro de Alicia Lieberman lleva este subtítulo, ¿no? Cómo reparar los efectos del estrés y el trauma en el vínculo temprano, o este otro de Miriam Zeger, que me gusta mucho, ¿no? De hablar con los bebés en la maternidad, ¿no? Y simplemente recordar, ¿no? Que hay que tratar de forma respetuosa y sensible a todos los bebés y esto previene su trauma, ¿no? Tratarles de forma sensible significa reconocer, ¿no? Que los bebés sienten, escuchan, padecen, se emocionan, vibran, comprenden y aman, ¿no? Entonces hay que darles su tiempo, hay que observarles, hay que escucharles y hay que explicarles las cosas. Es muy importante, y ya lo estáis haciendo muchos profesionales, ¿no? Si el bebé está separado de su madre, nombrarle, explicarle, ¿no? Y si el bebé, en cuanto se pueda, recuperar el contacto, ¿no? El contacto piel con piel libera oxitocina y esto ayuda a reparar, ¿no? Y la presencia de la madre o de los seres queridos ayuda a sanar, ¿no? Y también darles tiempo, ¿no? Todo el tiempo de los bebés es un tiempo mucho más lento que el de los adultos que solemos ir muy acelerados, ¿no? Y bueno, recordar también que las profesionales también se traumatizan y también necesitan cuidados, ¿no? Estoy teniendo conversaciones muy ricas con amigas matronas, médicas, enfermeras, ¿no? Y están sufriendo un montón en este contexto, ¿no? Eh, este es un testimonio que me llegó el otro día de una compañera matrona, o bueno, partera, ¿no? Como le dicen en Argentina, ¿no? Que hablaba de esto, ¿no? De lo difícil que es la distancia física si estás acompañando un trabajo de parto, ¿no? Cuando lo normal es sostener, realizar masajes, movimientos, respiraciones, bueno, esta compañera matrona atendió a una mujer y después de atenderla supo que esa madre era positiva, ¿no? Con lo cual tuvo que confinarse en su casa y escribía estas líneas que me parecen muy ricas, ¿no? Dice, en lo personal, creo no haberle dado mucho lugar a los pensamientos negativos que intentan perturbarnos ante estas situaciones, pero es inevitable no pensar en el contagio y sus consecuencias. La incertidumbre y el temor te visitan aunque no quieras. En lo personal, traté de poner el foco en que yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para un nacimiento feliz y armonioso, y eso es lo que me llena el alma. Transcurro mis últimos días de aislamiento, sin síntomas, concluyendo en que todo lo que hacemos con amor vale la pena, más allá de la profesión o del resultado. No dejemos que el miedo de esta pandemia opaque la luz de un nacimiento que es un momento único y repetible para cada familia. No nos olvidemos del amor y de la empatía. Así que bueno, quería un poco cerrar aquí, ¿no? Que siempre se puede sanar y crecer, que lo que más sana es el amor. Escribí un texto que han compartido las compañeras, ¿no? De oxitocina versus coronavirus, donde, bueno, yo creo que la respuesta a todo este miedo es siempre potenciando la confianza y sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sabemos cómo potenciar la liberación de oxitocina. Así que bueno, lo dejo aquí. Tenéis estos recursos de apoyo online, el Foro de Apoyo Cesáreas, las asociaciones de parto traumático, la propia web del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, tenemos el Foro Mama Importa de apoyo gratuito a madres y puérperas y embarazadas, los foros del parto es nuestro. Y bueno, aquí en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal os invitamos a seguir aprendiendo, a seguir formándonos y aprendiendo juntas y bueno, que salgamos bien de este tiempo tan duro. Muchas gracias.